Nuestra transmisión en redes sociales conjuntamente con Alfa AM 1140 en amplitud modulada. Estamos en esta mañana inmediatamente para compartir esta entrevista. Nos acompaña José María Egas, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de Salud de la SUAY, distinguido dirigente en varias funciones públicas en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, en el país, a quien agradecemos por su presencia y su participación para tratar el tema de la salud, particularmente la crisis de salud en el IES, en el sistema de salud del IES Azuay, y también las políticas públicas que se están implementando en estas últimas horas en el país por parte del gobierno nacional. Agradezco entonces la presencia de José María. Muchísimas gracias, José María, por acompañarnos en esta mañana. Encantados de saludar contigo. Buenos días. Gracias, Bolívar. El gusto es mío. Gracias a ti, a los amigos y amigas que nos oyen y nos escuchan. A las órdenes para poder atender este requerimiento. José María, la labor del observatorio se ha centrado en, quisiera que nos centremos, por favor, en el campo de la salud en el IES. Para comenzar, por favor, por allí, las denuncias del observatorio, el recurrir a la Defensoría del Pueblo, las disposiciones últimas que muestran el centralismo para designación de repetidas gerencias en el hospital eh, Carrasco Arteaga del IES Cuenca, nos llama la atención poderosamente, es una preocupación ciudadana en general, señalar que este centralismo, esta falta de autonomía, estas disposiciones permanentes están afectando la salud. Comencemos por ahí. ¿Cómo ha ido este último elemento en estos días, José María? A ver, Bolívar, yo quisiera plantear un tema que creo que es importante para ti, la ciudadanía. Desde que nos conformamos, no solamente enviamos comunicaciones sobre la crisis que se avecinaba a los directivos del IES. Nos referimos a los ministros, viceministros, subsecretarios del ministerio y también a los presidentes, directores generales, directores nacionales y directores locales del IES. Nunca recibimos ninguna respuesta, ni de los directivos nacionales del MCP, ni del IES, de una crisis que se avecinaba, que se manifestó, recordarás tú, cuando planteamos una crisis que se venía ahí ya en concreto en las unidades locales, por la falta de fármacos, por la falta de presupuestos, la fragilidad de las infraestructuras que ya llevan varios años y tienen serios problemas, por la no llenada de brecha del talento humano, no solamente en los dos hospitales, sino también en los hospitales básicos, unidades de atención, en el Seguro Social Campesino. Y todo eso a la larga, al no recibir respuesta, ahora estamos viviendo una realidad que ya se torna bastante complicada. Ahí siempre, y entrando un poco a tu pregunta, nunca nos hemos planteado como denuncias directamente, sino como el levantamiento de alertas, porque nuestra tarea es observar, eh, decir lo que pensamos, decir lo que vemos, pero también un adicional que nos hemos planteado, que es la búsqueda de soluciones. Y así lo hemos hecho. Creo que hay algunos logros en el propio hospital en los cuales intervinimos. Sin embargo, algo que también reclamamos, y no solo la última vez, varias veces a diferentes autoridades, y sobre todo del IES, es que no se puede seguir con la inestabilidad del nombramiento de gerentes cada 2 meses, cada 3 meses. No puede ser que los últimos 6 meses hayan pasado 5 gerentes y desde el 2022 hayan pasado 12 gerentes en el hospital. Eso, como tú sabes, al ser autoridades de libre remoción, significa que también hay cambio de los directores médicos, directores administrativos y los otros con esta idea de que necesitas personal de confianza. Y eso es complicado porque te frena los procesos.
En esta última vez que también levantamos la alerta de que hay que mantener la estabilidad de las gerencias y de las autoridades, no lo habíamos hecho, si vos quieres, al margen, sino comprometidos. Hemos trabajado con todos los gerentes, a todos hemos apoyado, a todos les hemos planteado los problemas, algunos hemos podido conseguir cosas. Sin embargo, esta vez hay una diferencia que sabemos que está pasando en el hospital y que vemos prácticamente. Está parado el hospital, no hay nombramientos de autoridades de segundo y tercer nivel, eh, no hay disposiciones frente a ninguno de los procesos, no hay comunicación con el personal médico, el personal administrativo, ha habido directivos que han renunciado o que se les ha anticipado que tienen que dejar sus cargos. Y en ese sentido, en conversaciones con personal médico y personal de trabajadores y servidores, nos han planteado la inquietud. Estamos presentando el día de hoy una solicitud formal para que se nos entregue información fidedigna de las nuevas autoridades del IES del hospital y también el que se nos informe porque estaba al comenzar un proyecto largamente esperado desde hace 4 o 6 años y que fue inclusive incluido en el plan médico funcional el cambio de la red hidrosanitaria y de vapor. Ese proyecto ya tiene incluso designado constructor, está por pagarse el anticipo, está la fiscalización aprobada y debía empezar ya. Sin embargo, igual como no hay información oficial, queremos que se nos informe porque de comentarios de la parte interna del IES se ha planteado que ese no es un proyecto urgente cuando puede ser una bomba de tiempo para los pacientes que están utilizando ahí el agua con óxido. Entonces, en ese sentido, eh, hemos planteado la necesidad de estabilidad institucional independiente del gerente que venga. Hemos trabajado y no puede ser que se cambie, sea por, no sé si intereses personales, individuales, locales, nacionales, y peor, por una disposición política. Nosotros hemos planteado que esta crisis viene de varios, yo diría 2, 3 décadas, y que no es una posición frente al actual gobierno. Estamos cuestionando algo no atendido. El Hospital Vicente Corrales del 78, el José Carrasco del 2000, el Centro Materno Infantil, es decir, el centro, lo que era el dispensario central, es más antiguo y no puede incluso fortalecer su atención. Han pedido y han elaborado un proyecto para comprar el antiguo edificio de correos que no tuvo respuesta y lo ha adquirido el municipio. Y el primer nivel es el Centro Materno Infantil, que no ha legalizado el terreno desde hace 10 años y que no ha podido utilizar la infraestructura necesaria, por lo tanto no es de primer nivel y tampoco tiene atención ginecobstétrica. Por eso el 30% de pacientes van al hospital y el 70%, es decir, son de tercer nivel del hospital y el 70% tiene que atender porque no hay otro centro en toda la provincia de La Suay que lo haga. Entonces, nuestro pedido iba también en la necesidad de revisar a ver si es necesario el que se planifique y se construya o se busque alternativas para la atención de primero y segundo nivel. Entonces, esa es la situación que se vive hoy, fruto de estos constantes cambios y que esperamos respuestas, porque hoy nomás en una radio volvían a quejarse que una persona tiene que hacerse una operación, entiendo, de corazón, y que otra vez empiezan a faltar el instrumental, lo de los fármacos es a diario. Entonces, no puede ser que estemos así en esas condiciones acá en el Cuenca y en el Azuay. La primera idea que tengo a la mente, José María, es la necesaria descripción que tú has hecho de la calidad de la participación ciudadana del observatorio. Me parece que esa es una condición básica de una buena gestión, de una buena participación, de una buena
veeduría, de una acción de observación permanente y de trabajo conjunto con las instituciones del país que se quieren mejorarlas precisamente, por una parte. Y por otra parte, me parece que efectivamente hace falta también mencionar los elementos, las verdades, las situaciones reales para que se puedan corregir, se puedan enmendar. Eh, Eso significa, de la descripción hecha, José María, significa que la atención sigue siendo deficitaria, ¿no? Incluso he escuchado en otras exposiciones de otros dirigentes, de los trabajadores, de los funcionarios del propio sistema de salud, en general del sistema de salud, que la situación cada día no mejora, ¿no? Porque incluso presupuestariamente hay ese déficit. Yo recogería tus primeras palabras antes de responderte lo otro. Recuerda, han habido varias plantones incluso los últimos años de personas que sufren enfermedades autoinmunes y que no tienen medicinas o no reciben la atención adecuada, en este caso en el José Carrasco. Ha habido cuestionamientos del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, de enfermedades oncológicas. Entonces, nuestro planteamiento también recoge temas que otras organizaciones de la sociedad civil están planteando y que no hay visos de solución, por una parte. Por otro lado, hemos cuestionado y más bien dicho, visibilizado el tema de que los presupuestos no respetan las necesidades de las unidades. Simplemente Quito decide cuánto es y decide cuándo o cuándo lo da. Y en ese sentido puede dar en dos, tres cuotas, pero la última cuota llega en noviembre, diciembre, cuando ya prácticamente no hay cómo hacer gastos por compras públicas. Entonces, claro, siempre aparece como que es la ineficiencia, como que es que no hay voluntad de que las unidades adquieran fármacos, cuando en realidad desde Quito vienen las disposiciones y vienen los recursos. Nosotros hemos defendido y seguimos defendiendo la necesidad del fortalecimiento del sistema público de salud. En ese sentido, no son ni ataques, ni poner en duda, ni cuestionar, y peor, boicotear la labor de estas unidades. Creemos en fortalecer la red pública porque desgraciadamente hay cada vez mayor número de personas que no pueden acceder a los servicios privados, incluso a los hospitales municipales que tienen su costo y que dependen del IES o del Vicente Corral. Desgraciadamente, uno de los temas que nunca ha funcionado y que en los últimos años tampoco, el sistema de agendamiento, no me estoy inventando yo, simplemente que te den una cita 3, 4, 5 meses, ya es imposible. El tema de asignar tiempos para las consultas, cuando vos sabes que no es tan fácil el auscultar, el conversar, el medicar y pasar así encima las cosas. Entonces yo sí creo que esto, hace poco tiempo incluso salió las largas filas, las amanecidas a las 5 de la madrugada, la no atención, la falta de especialistas, la falta de insumos en el laboratorio. José Entonces, María. eso se traduce en que está fallando la calidad porque hay causas que le están llevando a una pérdida de la calidad. José María, es tarea del periodista además tratar de conocer de la verdad de todas las fuentes. Mira, yo he escuchado, en cambio, que hay en este momento una atención en términos de atención a pacientes en el Seguro Social que ha logrado rebasar ese problema que se tenía de meses de espera para ser atendidos. He escuchado que apenas están llamando al call center, están atendiendo y están ubicándoles en instituciones o centros educativos, centros de salud eh, cercanos o incluso particulares que están formando una red. Quiero decir que he escuchado ya criterios de que se ha mejorado en ese sentido. No sé si puedes recoger esta información, José María.
A ver, no podemos negar que al menos con los gerentes que hemos trabajado, se han hecho esfuerzos por mejorar la atención, las citas y todo. Hemos visto eso y sobre todo hemos visto la voluntad de los profesionales para incluso en tiempos y en horas fuera de su trabajo atender a los pacientes. Se ha mejorado con respecto a los 6 meses, 8 meses de espera, pero sin embargo todos los días hay quejas de que igual tienes que esperar. Eh, lo más notorio frente a esto de los prestadores externos, hace un mes y medio hubo la última amenaza de Solca, que siempre ha sido reiterativo, de que va a suspender la atención porque no hay pago del IES o del MSP. Tuvimos incluso que propiciar una reunión con Solca, con el IES y llegar a un Bueno, pero cronograma. esa es una millonada, ¿no? Sí, pero se está cumpliendo, lo cual no puedo negar que es un avance, pero que haya seriedad en eso. Pero eso a veces depende de la voluntad y no es una política, porque varias veces ha habido esas amenazas de cierre. Para pacientes de primero o segundo nivel, que no abastece ni el centro materno, ni el hospital, la unidad de especialidades de segundo nivel, se había planteado y el IES estaba incluso transfiriendo pacientes a Cañar, a las unidades de Cañar y de Azogues. Sin embargo, tampoco abastece. Nos hemos reunido con prestadores externos de primer y segundo nivel que tenían convenios de pago con el IES para atender las derivaciones hacia ellos. Sin embargo, muchos de ellos dejaron de hacerlo porque igual se dejó de pagar y en ese sentido era imposible que ellos puedan continuar con esas tareas. ¿Qué decir de las dializadoras? Que incluso hay intervenciones de estos días de los dirigentes de los centros de diálisis que no pueden seguir funcionando porque no pueden, no reciben el pago convenido y no pueden ellos simplemente seguir porque no les abastece la capacidad económica. Entonces yo diría, vos conoces, hemos sido positivos siempre, sí, se ha avanzado, no podemos dejar de desconocer, pero tampoco podemos eh, sentirnos satisfechos cuando sabemos que el tema del sistema de salud en su conjunto, en lo público, tiene serios problemas que no son atendidos. Estamos plenamente claros que la tarea de un observatorio es la de dar cuenta y responder a la expresión ciudadana, ¿no? Y muchas veces la expresión ciudadana es crítica, ¿no? Mira la situación real que está viviendo en ese momento y que no logra la atención respectiva. Y en ese sentido, miro al Observatorio de la Salud, José María, en esta perspectiva de tener una actitud, de recibir esta actitud con actitud crítica también, pero positivamente en favor de un esfuerzo conjunto por el bienestar, por el mejoramiento del sistema de salud. José María, en esta línea, ¿qué papel está jugando la Defensoría? Hay una respuesta positiva porque entiendo que ese es como un organismo de canalización que permite decir, oiga, aquí hay derechos fundamentales que la Defensoría puede defenderlos incluso con más rigor que la observación ciudadana. Eh, a ver, no solo este rato, los últimos años, hemos sido testigos que sobre todo ante la falta de fármacos y de atención a personas con enfermedades catastróficas, han tenido que apelar a la Defensoría del Pueblo. Algo han logrado para que se pague, pero la mayoría de casos han tenido que judicializarse, o sea, ante juez de la Corte de Justicia, quienes han tenido que ordenar que se entregue el medicamento comprando el IES. El último año creo que se acercaba al millón y un poco más, o un poco menos, en donde el IES tuvo que comprar por orden judicial. Entonces, la Defensoría consigue en su labor de exigencia, de mediación, pero muchos de esos casos han sido judicializados
porque la Defensoría tampoco ha tenido oídos frente al tema de la entrega de medicamentos. En ese sentido, vale la pena que sepas, nosotros hace 2 semanas entregamos una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que se nos informe qué pasa con las unidades de primero y segundo nivel. Revisamos la estructura total del IES y tienes una serie de instancias provinciales y sobre todo nacionales que debían hacer la planificación territorial. No puede ser que en toda la SUAY hay las unidades que te comento y tengan la responsabilidad de la planificación territorial. O sea, eh, ¿qué está pasando? No abastece lo que hay para la atención de casi 240, 250.000 afiliados. Entonces, por eso todos ellos van al hospital. Entonces, ya te digo, creo que la Defensoría también trata de hacerlo, en algunas cosas lo ha conseguido, en otras no, y se ha llegado a este mecanismo de judicialización que ya me parece un tema en que de mayor exigencia por la falta de atención y que a la larga pagamos todos los afiliados, porque el costo mayor que se consiga por la compra de cualquier forma de los medicamentos, pues simplemente sale un mayor costo. Recordarás en este mismo campo también que a pesar de haber sido un problema crónico, en septiembre se conformó la Comisión Nacional de Salud, que estaba presidida por el ministro de Salud, el presidente del IES y creo que la Secretaría de Planificación de la Administración Pública. No solucionó el problema hasta diciembre, luego volvieron a decir que es hasta marzo. En ese tiempo la encargada era la vicepresidenta Pinto. Luego el presidente acaba de crear una empresa que se encargue no solo de la compra de medicamentos, sino de todo lo que es infraestructura, equipos, fármacos, y ofreció que en 3 semanas estaría funcionando. Este rato el stock de medicamentos está bajando otra vez en los hospitales porque tampoco está funcionando ese mecanismo. Esa es la información que teníamos, la pregunta que teníamos inmediatamente, José María. ¿Cuál es la propuesta del gobierno nacional a través de ese decreto ejecutivo? Me parece que es el 363, que ha creado esta empresa pública de la salud, ¿no? ¿Cuál es la intención? Porque ahí sí se puede encontrar la propuesta de una política pública del gobierno nacional. ¿Qué es lo que se propone? ¿Cuáles son esos primeros pasos que se están dando en la implementación de lo que se podría denominar desde el gobierno nacional una política pública que sigue siendo pública, me parece, José María? A ver, eh, primero, objetivamente, la creación de una instancia como una empresa pública con tanta responsabilidad no lo consigues de la noche a la mañana. Necesitas toda una normativa para que pueda funcionar. Entonces, el ofrecimiento de que en 3 semanas, incluso si va a llegar los medicamentos mediante una compra masiva con el gobierno hindú, hasta ahora no vemos. Estos días salió también que ya en 3 semanas se concretaría el tema de la adquisición de fármacos de esta empresa con el gobierno hindú. Entonces, en ese sentido, toma tiempo. Y por otro lado, estamos atravesados por el tema de la ley de compras públicas, que también genera impedimento para la adquisición de todos los productos que necesitas para el sector salud. De la misma manera, yo recuerdo, bueno, funcionaba y fue creada en Pharma, que era una empresa pública encargada igual de la dotación de medicamentos y no solo eso, sino de la fabricación. Eso igual se vino abajo en gobiernos anteriores, no fructificó y ahora lo único que sabemos es las afirmaciones de que se ha creado y que va a solucionarse, pero hasta ahora no tenemos visa, o sea, ninguna visión ni seguridad de si ya está funcionando, si está solucionado el problema de los fármacos, de infraestructura, no sabemos si es que ya lo estarán iniciando. Más aún, en el propio IES hay proyectos antiguos
que están incluso elaborados por la propia Dirección de Infraestructura Nacional. Y te comento, el tema de un centro de diálisis, centro de oncología, de infraestructura, te estoy hablando de infraestructura, que el IES no ha dado trámite y que podría, según el decreto, también adscribirse a la empresa. O sea, ya hay estudios hechos. Lo que falta también es que empiece a funcionar y haya la voluntad política de ponerlos en marcha. Entonces, hasta ahora solo son expectativas. Pero hay otro tema que también quisiera poner sobre la mesa. Una de las primeras sugerencias de política que planteábamos es que debemos fortalecer la salud preventiva, porque de todo lo que hemos hablado, estamos llegando a cómo curamos la enfermedad, pero la prevención es lo que impide que la enfermedad se desarrolle. Si es que prácticamente se ha desarticulado o no es suficiente la atención preventiva desde los chiquitos con nacimiento, es muy poca la cobertura. La vacunación, están en campaña de vacunación, lo cual me parece bien por parte del ministerio, pero hay zonas que no tienen cobertura del ministerio. La atención preescolar, en donde se detecta la falta de desarrollo psicomotriz o enfermedades por algún tipo de situaciones físicas, prácticamente se ha desarticulado en el MIES, se ha desarticulado los centros de asesoría psicológica para aquellos niños que tienen problemas ya en su etapa educativa y que desgraciadamente hoy nos vemos que el problema de la soledad no es un problema únicamente de las personas adultas mayores. Hay niños, adolescentes, jóvenes, adultos que viven eso y se traduce en un problema a veces de salud mental y hemos tenido casos incluso ya de suicidios de adolescentes porque no se está topando esos temas con la atención necesaria, incluso sin frenar lo que son formas de bullying, formas de maltrato, y esos temas también son parte de la salud integral. Y eso ha sido también una sugerencia que retomemos el tema de la atención preventiva. Pero si eso es responsabilidad de los centros de atención, por ejemplo, en el ministerio, hemos constatado que el personal con que cuentan, a pesar de los esfuerzos que hacen, no hay capacidad de cubrir el territorio para detectar problemas de salud de niños, jóvenes, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas y adultos mayores. Entonces, esta es cuestión de la necesidad de una revisión y una reestructuración del sistema completo, pensando en la prevención y no solamente esperando las causas cuando ya tienes que solucionar con problemas de fármacos o intervenciones de mayor nivel. En la parte final de esta entrevista, estimado José María, quisiera preguntar para ir a fondo, como lo has hecho tú en este momento, para ir al fondo del problema, quisiera preguntar por las posibilidades de levantar otra propuesta política de salud. Eso choca inmediatamente con lo que vimos al inicio de esta entrevista, que es el problema de la falta de autonomía. La ciudad, la región viene sufriendo y planteando ese problema desde hace fechas igualmente, ¿no? Ante el fracaso de la descentralización, de las propuestas de descentralización, de desconcentración, el ASUAI ha planteado desde hace tiempos, ¿no? Desde hace tiempos la propuesta de alguna forma de reorganización de las políticas públicas, de la organización política, de la organización geopolítica de la región. Hay posibilidades de apuntalar, de discutir, porque yo creo que no queda sino apenas en vislumbrar la propuesta, ¿no? Pero en la práctica no se ha avanzado en ese sentido y no sé si desde el observatorio pueda también canalizarse una estrategia de búsqueda de ese proceso transformativo más profundo para la región, José María.
A ver, yo partiría de que los hospitales, en ese caso el Vicente Corral o el José Carrasco, por normativa interna de las dos instituciones, tenían el tema de autonomía de gestión, o sea, para poder solucionar los problemas. Este rato el centralismo lo ha absorbido e incluso todo lo que es adquisiciones o infraestructura, y no solo adquisiciones de fármacos, sino de equipos, y todo eso tiene que pasar por el visto bueno de Quito. Entonces te estoy poniendo dentro de la estructura que ya existía en el MSP y en el IES, estamos dando marcha atrás. Por otro lado, lo que vos anotas, eh, cuando era ministro, el doctor Rodas, que tenía una amplia trayectoria aquí, se consiguió un acuerdo en el cual la Municipalidad de Cuenca, con el Consejo de Salud, asumía las tareas de planificación, de coordinación, como una forma de apuntalar el sistema, pero desde lo local, desde una forma más cercana. Ahí también surge el Hospital de Patamarca en el marco de ese proyecto como una forma de fortalecer la infraestructura sanitaria en el Cantón Cuenca. Hoy tenemos ya para fines de año 4 hospitales. Sin embargo, eh, de todas maneras, eh, no están vinculados, desgraciadamente, en el marco del sistema, fruto de, yo diría, una falla de la rectoría del MSP, pero también de una necesidad de diálogo en el cual cada institución haga lo que le toca. Entonces, la descentralización podría ser un mecanismo para que desde espacios municipales más cercanos se solucione y en algún momento, como en vialidad, se planteaba la necesidad de utilizar una figura que consta en la Constitución, que es el tema de la regionalización. Recordarás que ya hubo un intento de conformar la región sur y falló porque Loja no quiso adscribirse, pero ahí ya se asumía el tema de la vialidad, la salud y la educación. En ese sentido, digamos, ese podría ser otro camino, porque el tema del centralismo está terminando con mucho de las áreas sociales, que son, lo que yo creo, las de menor interés de los gobiernos en atender, porque justo las áreas sociales son las que están en mayor crisis ahora, sin tomar en cuenta que tampoco, a pesar de los reclamos incluso de las cámaras de la producción, el tema de la vialidad ha mejorado. Este rato tenemos parcialmente habilitadas o cerradas otra vez la cuenca Machala, la cuenca Molleturo, vuelve a salir la necesidad del hospital de la vía directa por Cañar, se vuelve a hablar de que se está haciendo los estudios para un nuevo aeropuerto en Tarqui, pero todos son temas ideales, utopías, pero no hay una comprensión de la necesidad de generar un estado diferente, sea con la descentralización y más radicalmente con la desconcentración, que permita que los aportes que dan las provincias, pues simplemente se queden para beneficio de las provincias y únicamente se genere un fondo de equidad en donde hay provincias que con los ingresos que generan no pueden abastecer sus necesidades básicas, pero entonces que se genere un fondo de solidaridad, pero no todo puede entregarse al centralismo y después vivir lo que estamos viviendo como parte de este modelo de Estado, de este modelo de desarrollo que afecta a todos. Hoy incluso otra forma de manifestación del centralismo es, sabemos que en el propio Hospital José Carrasco, este rato se están vinculando por parte del IES a personal que puede tener las cualidades profesionales o lo que quieras, que no son de aquí. Entonces la pregunta es, eh, ¿no hay profesionales en diferentes ramas, en el tema sanitario, en el tema administrativo? ¿Qué está pasando cuando se está prefiriendo el traer personal de otro lado para administrar las unidades de acá?
Perfecto, tenemos que cerrar esta entrevista agradeciendo en esta oportunidad al coordinador, al director del Observatorio de Salud de la SUAY, José María Egas, a quien agradecemos por su presencia, su participación, su dedicación, José María, a esta tarea tan importante. Describo, por ejemplo, que no podemos dedicarle unos minutos siquiera a la salud mental, a la parte psicológica, emocional, afectiva, etcétera, de la salud que tanta fuerza tiene en este momento. Tú solamente has mencionado y lamento dejarlo solamente ahí. Ojalá pudiéramos en algún otro momentito tratar esta temática que es tan fuerte, ¿no? Un sistema de producción, de trabajo, de ocupación, de modelo de vida lleno de estrés, de enfermedades, de tensiones, etcétera, que está afectando enormemente al sistema de salud y que incluso me llevaría a mí a pensar en lo que serían las medicinas alternativas, las respuestas alternativas frente al fracaso del sistema de salud mercantilizado que estamos viviendo y que efectivamente afecta a tantas y tantas personas en nuestra ciudad, en nuestro medio, en nuestro país. Muchísimas gracias, José María. Solo dejamos planteada la expectativa y augurar al observatorio todo el esfuerzo, el reconocimiento para ese esfuerzo y para el desarrollo de las mejores ideas, las mejores acciones en torno a la salud en la provincia. José María, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Gracias, mañana. gracias a ti, Bolívar, y más bien yo también te pongo el reto. Son medios como el tuyo los que deberían también ser los portavoces y los que generan una conciencia ciudadana de que hay temas que no es posible llevarlos a cabo por experiencias o por personas, sino este es un problema social y que Muchísimas todos gracias, debemos José María. preocuparnos en eso. Así que también queda el reto Muchas para... gracias. Gracias, Bolívar, a ti. Un abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muy buenos días.